Que nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana y la verdad que lo estamos sufriendo demasiado. ¿Cuántos colectivos tomás por día? Dos colectivos. Dos colectivos, sí, sí. ¿Y más o menos cuánto calculás si usás la SUBE? ¿Cuánto le cargas por semana? Y calculá que 4.000 pesos más o menos, 5. Bueno, ¿cómo vas sintiendo este último tiempo la economía? ¿Tuviste que cambiar hábitos? ¿Cómo la venís llevando? Y la verdad que tuvimos que cambiar hábitos. O sea, desde el 10 de diciembre para acá se nos complicó el bolsillo aún más. Con el tema de la carne, con el tema del supermercado, ahora vas y con 50.000 pesos traes la mitad de lo que traías antes, así que... La carne me decías que cambiaste el consumo. Sí, se cambió el consumo. Así que nada, esperando que esto se solucione, ¿no? Se solucione. Veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, seguimos hablando acá con la gente. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo anda? A ver. Bien, bien, en la lucha, sí. Bueno, contame, ¿usás el transporte público habitualmente? Y sí, uso, sí. ¿Cómo te afecta a vos el tema de los aumentos? Y mucho. No viajo seguido, pero sí viajo bastante, digamos. Tengo subsidio, soy jubilada, o sea que si me lo sacan estoy en el horno, porque vengo para los médicos a Capital. Claro. Y me decías, sos jubilada. Bueno, ¿y cómo te la estás arreglando? ¿Cómo ves lo que viene? Mal, muy mal. No solo para mí, en general, hay mucha gente que la está pasando mal, ya la está pasando mal. Así que bueno, eso había que preverlo. ¿Tuviste que cambiar algún hábito en tu casa? Por ahora no, solo laburar más y lucharla para conseguir mejores precios en todo, sí. ¿Sos jubilada, pero aparte tenés trabajo? ¿Trabajás, digamos? Trabajamos, tenemos un microemprendimiento con mi esposo, sí. ¿Y en el microemprendimiento se sintió también Un montón, sí, mucho, porque te aumenta todo. No podés comprar, vas a comprar y no hay, o vas a comprar y te sale 3 veces más de lo que salía antes. Así que bueno, es como en todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, no los escucho, no estoy escuchando el retorno de piso yo, por eso... Claro, a ver si quieres, te aporto algo de información para entender el contexto de lo que estamos hablando. El boleto mínimo, el boleto de colectivo y de trenes está aumentando. Aumentó un 45%, todavía faltan actualizar algunas máquinas, etcétera, pero por lo menos en lo nominal aumentó un 45%. Sí, falta que se muestre en la máquina de la SUBE, digamos. Esto en definitiva no cambia en lo sustancial, porque pasamos con una tarifa que va de los 45, 50 mangos a los 70 pesos. Claro. Es guita a fin de mes, es guita. Pero no es tanta. Pero no es tanto. ¿Pero por qué? Porque esto rige con el cuadro tarifario anterior. Lo que se viene ahora son aumentos de esta magnitud todos los meses. La idea del gobierno es, yo te voy a hacer el cálculo de lo que están planteando. Porque lo que dicen en el gobierno es que la tarifa de colectivo hoy, solamente cuando vos pagás, solamente estás pagando el 10% del costo. El 9% para ser más exacto. ¿Y esto es real? Esto es real. O sea, vos pagás, bueno, tienen un subsidio bastante... Claro, el resto, el 91% restante es subsidio. Sí, ¿Eso qué implica? Que sin los aumentos del último mes con inflacionarios, tendríamos que estar hablando, sin los aumentos de costo, del gasoil, de todo lo que tiene que ver con la operatoria del transporte, estamos hablando de un boleto mínimo de 581 pesos. ¿Que es más o menos lo que se paga en otras provincias del país o es más todavía? Es más que en otras provincias. Igual... El AMBA tiene características diferenciales que no tienen en otros lugares del país. Lo podemos charlar en algún otro momento. Pero estamos hablando de 581 pesos. Imagínate un solo viaje. Y el mínimo. Claro, solo viaje. El mínimo. El máximo sería 1.100. Pero pará, si vos tenés que... Ayer hablamos con un señor que decía, me tomo 2 bondis y el tren. Y ahí vos tenés ida y vuelta. Pará. Estoy hablando de bondi. ¿Vamos del tren? A ver. Bueno, en el tren el problema es todavía mayor, porque el gobierno lo que dice es que el boleto que vos pagás solamente cubre el 2% del transporte. El otro 98% del costo lo está pagando el Estado. ¿A cuánto se va el boleto mínimo según este cálculo del gobierno? 3.500 pesos. ¿3.500 pesos? El boleto mínimo. El boleto, pero pará, si vos te tomás 2 colectivos y un tren, ida o vuelta para ir a trabajar,
¿Cuánta plata gastás por semana, Bueno, de lunes a viernes? estamos ¿Podemos hacer la cuenta con la calculadora? Estamos hablando, a ver, Porque igual digo, este... ahí pasa lo que pasaba, lo que le decía ayer una persona a Lucía Baldi, que es que le sale más caro ir a trabajar Total. que quedarse en la casa. Bueno. O sea, pones plata para ir a trabajar. Yo este 3.500 creo que es exagerado. Creo que el Sí. gobierno, No. ni la peor locura del gobierno habilitaría esto. Pero vamos a Es que suponer... no podés ir a trabajar Hagamos real. un promedio, digamos todo como si fuera el boleto máximo del colectivo. Sí. 1.100 pesos. Vamos a suponer que Dale. el Estado sigue subsidiando una parte del tren. Sí, Estamos hacela hablando de una persona que tiene, vamos a ponerle dos, Sí. un tren y un bondi. Sí. 2 lucas por tramo. Sí. Estamos hablando de 2.000 pesos solamente para ir a trabajar. Sí. 4.000 pesos por día. Lo hacemos por 22 días hábiles. Pará. Porque yo entro dentro de lo que vos estás diciendo. Yo vengo en transporte público y tomo 2 colectivos. Sí. Sí. Yo llego y me tomo una gaseosa chiquita y un panchito, No, algo bueno, porque hay pero que tirar el día. No, ya suma está el también. panchito. No, pará, vos tenés que, venís a la mañana, te vas a la tarde-noche, Traete una tenés que milanesa, comer algo. flaco. Traete el tupper, ya vos- está. Pero vos te pensás que la cuenta no la hice. No, Más, de ya hecho, sé. del segundo o tercer tramo te digo, chicos, nos vemos, Ya salgo está. de Bueno, de pero casa. ponele que eso lo ajustás. Haceme la cuenta, Pablo, de lunes a viernes. ¿Cuánto 4 le lucas sale a Nahuel o A 22 días hábiles más o menos que hay por mes, estamos hablando de 88 lucas solamente en transporte. Para ir y 88.000 volver pesos ida vuelta de lunes Sí. a viernes para un trabajador promedio que se toma más de un bondi, digamos, con por un día. boleto de 1.000. El gobierno Esto me parece- digo, si no te aumenta el sueldo, no puedes ir a trabajar, no, real. el sueldo no aumenta, claramente no aumenta. El gobierno promete que esto va a ser paulatino, que no va a ser de un día para el otro. Vamos a creerlo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que este es el rumbo al que se va. Ahora, ¿los pasajeros saben esto? Bueno, en su momento el gobierno anterior intentó hacer esa campaña que se dijo la campaña de miedo. Pero se quedó corto igual. Milei, el bueno, lo valor que pasa del es que hubo inflación en el medio, ¿no? Sí. También hay que tener en cuenta eso, hubo inflación en el medio, solamente en diciembre estamos hablando de 30 puntos, se suma lo que hubo en noviembre, etc. Esta campaña del miedo había sido antes de las generales, o sea, en octubre. ¿Cuánto tuviste de inflación entre octubre y enero? Todo eso lo tenés que sumar al costo. Sí. El gobierno promete que esto va a ser paulatino, lo que no sabemos es cuán paulatino va a Claro, ser. ¿en qué mes vos vas a tener que pagar 88.000 pesos por mes para viajar? No, pero pará. Sí. A eso le tenés que sumar la inflación que se vaya acumulando en los próximos meses. ¿Pero el salario no está previsto que aumente nunca, digamos, para No. los trabajadores? Eso va a ir ¿Qué por va a pari- pasar con las paritarias? Bueno, eso la propuesta del gobierno es que van a ser paritarias libres entre los sectores, empleadores y trabajadores. ¿Y qué El- sería paritarias libres? Te digo porque, obviamente, si no aumentan los sueldos de la mayoría de los argentinos con estos aumentos, con esta inflación que hasta Milei dice, bueno, estos meses va a ser difícil y después apuntamos a que baje en abril, veremos si pasa. ¿Qué hacemos en el mientras tanto si no nos aumentan el sueldo? Bueno, esto se va a regir entre los acuerdos que se puedan hacer entre las partes. Ya el gobierno avisó que no va a estar... ¿Qué sería paritarias libres? Porque en definitiva Sí, también claro, el kirchnerismo ¿qué? propuso las paritarias libres, algo que, ya que este gobierno mira tanto al menemismo, el menemismo había cerrado las paritarias. ¿Sí? En eso se diferencian del gobierno de Menem, pero ¿cuál es la diferencia entre la paritaria libre que proponía el kirchnerismo y la esta. libre que propone Sí, ¿qué va a esta? pasar ahora con La con diferencia, las la diferencia paritarias? es que no tenés al Estado mediando. Porque en las paritarias, durante los gobiernos, especialmente los peronistas, pero también incluso en el de Macri, ¿sí? Tenías a un gobierno que decía, muchachos, levántenlas un poquito a los empresarios. Sí. Y en todo caso a los trabajadores le decían, bueno, muchachos, hasta acá. Ok. La idea de este gobierno es, el Estado no tiene por qué meterse en esta negociación entre privados. Pero según Milei, digamos, que no lo sabemos porque nunca pasó hasta ahora, ¿eso puede mejorar nuestro salario? Digamos, puede... En el largo, no. En el largo plazo vas a llegar a un punto de equilibrio. Eso es lo que plantea Javier ¿Qué es Milei. largo plazo? Claro, porque Bueno. en el medio, no hay Claro. aumento para jubilados anunciados, salvo el bono extra para el haber mínimo. Ahora el No, resto no de es los bono. jubilados Pará, no es se bono joden. extra, mantiene lo que estaba, ¿no? Bueno, el bono, por eso, se Un mantiene... bono que ya venía de antes. Está bien, se mantiene ese bono, pero es solo para los jubilados de la mínima. Ahora, el resto de los jubilados, nada, fritos. Los trabajadores, por lo que vos decís, paritarias libres más adelante, que no sabemos si vamos a salir ganando o perdiendo. No, En en este contexto vas a salir perdiendo siempre. Bueno, vamos a seguir perdiendo, o sea, peor vamos a estar. La inflación que, por cómo está hasta ahora, por lo menos en el corto plazo va a seguir aumentando. Sí. Vos decís, el transporte va a aumentar mucho más, la nafta va a aumentar mucho más. ¿Cómo vivimos? O sea, pero de verdad lo pregunto. Bueno, y yo me Ahí entra una gran pregunta. Y ahí yo te diría, es la clave de este, digamos, del éxito ¿Cómo o llega del fracaso. la clase baja, la clase media? La clase media no vamos todo para abajo. Modelo. Porque aún asumiendo que sea verdad el modelo que Javier Milei tiene en la cabeza,
este modelo donde todo el mundo negocia de manera libre o hay una negociación libre entre las partes y todo se va acomodando según el mercado. Vamos a suponer que esto sí sea así. Sí. La gran pregunta es qué pasa mientras tanto. Claro, Porque claro. la Esa es mi brecha, pregunta. y además en una economía que tenía todos los precios absolutamente pisados. Eso también hay que decirlo. Obviamente el boleto de Bondi no puede salir 50 pesos. Claro. ¿Sí? Claro. Después podemos discutir una política de transporte urbano. Eso sería otra discusión. Ahora, hay muchos adentro del gobierno que piensan quizás sería mejor un gradualismo, ¿no? Que, bueno, obviamente siempre ganan los halcones adentro del gobierno hasta ahora porque no dieron marcha atrás con el DNU, no dieron marcha atrás con lo que ellos piensan que es una política de shock, que es la única manera de salir de esta. Si no, dice Milei, vamos hacia una catástrofe. Yo Eso te es lo diría- que él piensa. Sí, yo te Como diría que- nunca fuimos hacia ahí, también hay un signo de pregunta. Yo te diría que dentro del gobierno todas las líneas coinciden en que la cuestión es el shock. No ese es el punto. El punto es cómo es ese shock. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Sí. La ley Ómnibus tiene adentro de esa misma ley, tiene un capítulo electoral. La pregunta es, ¿ese shock es urgente? ¿Es urgente cambiar la forma en que votamos?